Bendiciones, shalom, shalom, bendiciones, shalom ubrajot, paz y bendiciones de parte del Creador para cada uno de aquellos de nuestros amigos que están en la radio, de nuestra querida radio comunitaria Radio Alhué 105.9. Para mí es un gran privilegio poder estar a través de la onda radiales, a través de la plataforma de Facebook también, saludar a todos nuestros amigos que continuamente siguen nuestras actividades de cerca, que están pendientes, que siempre están ahí atentos al contenido que se está entregando todos los lunes de 12 a 1 de la tarde. Así que les enviamos un cariñoso saludo y un gran abrazo. No quiero dejar la ocasión de saludar también a nuestro querido radiocontrolador Don Luis Guzmán. Así que un abrazo para usted, porque ya que con él todos los lunes trabajamos en forma mancomunada para poder llevar a cabo y realizar este programa de la forma más prolija, de la forma con excelencia, para que pueda usted disfrutar de este contenido, estimado amigo que nos está escuchando y a todos aquellos teleauditores que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook. Así que es una gran bendición poder estar en esta plataforma. Así que si usted nos está viendo, déjenos su saludito. A través estamos transmitiendo por el Facebook Templo Alhué. Si usted quiere ver la transmisión, puede verlo a través de el Templo Alhué. Así que ahí estamos haciendo la transmisión en vivo de este programa radial. Y obviamente que hoy venimos con un contenido muy especial. Así que estamos dando inicio, ¿cierto?, en el mes de enero, ¿cierto? Estamos ya, me parece mucho ya el segundo programa del mes del 2026, así que partimos con todas las ganas, con todo el entusiasmo y creemos en Dios que vamos a ver cosas poderosas y vamos a ver cómo la gente absorbe y se impregna del conocimiento de la palabra de Dios. Así que déjenos un saludito de donde usted nos está viendo para poder así enviar un cariñoso saludo a todos los que nos están viendo y siguen, como le decía anteriormente, y siguen nuestras actividades muy cerca. Bueno, quien le habla es su servidor, el pastor Pablo Zambrano, ¿cierto?, de acá de la comuna de Alhué. Y estamos, ¿cierto?, todos los lunes en el programa radial de 12 a 1 de la tarde por la 105.9. Estamos llevando este programa radial llamado Jesús, la luz del mundo. Yeshua de Nazaret, la luz del mundo. Así que enviamos un cariñoso saludo a todo aquello en las distintas cosas que puedan estar haciendo. Quizá usted está manejando, está conduciendo. Le enviamos un cariñoso saludo, que quizá usted se está perfilando, ya preparando ya para terminar su jornada, la jornada de la mañana, la primera parte, ¿cierto?, para ir al almuerzo, o que usted ya está en el almuerzo. Así que le enviamos un cariñoso saludo y la paz del Creador sea sobre su vida. Así que un abrazo grande para usted. Bueno, en este día vamos a partir con un tema muy especial. Es especial, sí, es especial, ya que vamos a estar hablando acerca de la ley y la gracia. La ley y la gracia, y vamos a estar respondiendo muchas incógnitas, muchas cosas, ¿cierto?, que quizás
que quizás mucha gente se pregunta, no encuentra respuesta. Vamos a estar, por ejemplo, hablando hoy en día y respondiendo algunas preguntas como: ¿están los creyentes hoy en día bajo la Torá? ¿Qué significa estar bajo la gracia y vivir bajo la ley, bajo la Torá? Vamos a estar viendo también qué fue lo que dijo Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, acerca de la Torá, acerca de la ley. Y qué dice Pablo y los demás escritores, ¿cierto?, del así llamado Nuevo Testamento, que en el hebreo es el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento. ¿Qué fue lo que ellos dijeron y argumentaron respecto a esto? Obviamente nosotros siempre nos vamos a basar y vamos a estar hablando de acuerdo desde un contexto, desde el contexto original. No vamos a estar hablando lo que dijo el teólogo tanto, la teóloga tanto. No, vamos a estar yendo a lo que dicen las Escrituras. ¿Qué es lo que enseñaron? ¿Qué es lo que enseñaron los profetas hebreos, cierto, de la antigüedad? ¿Qué fue lo que enseñó el mismo Yeshua acerca de la Torá? ¿Y qué fue lo que enseñaron sus apóstoles, cierto? Los cuales también continuaron con este legado, continuaron con esta asignación de proliferar y llevar este evangelio, estas buenas nuevas, cierto, a todas las demás naciones. Como él dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones, cierto, que se bauticen en mi nombre, y todo aquel que creyere y fuere bautizado, este sería salvo. Esas fueron las instrucciones, cierto, del maestro Yeshua de Nazaret. Entonces vamos a estar hablando rápidamente qué es lo que es la ley. ¿Qué es la ley? Y para entender qué es lo que es la ley, nosotros tenemos que ir al original. Y en realidad ley no se ajusta o no es tan significativo en la traducción de lo que se conoce como ley. Porque en el original la palabra correcta es Torah. Y la palabra Torah en hebreo significa dar al blanco, instrucciones, enseñanza. Eso es lo que significa. Son las instrucciones del Creador, son sus enseñanzas, ¿cierto? Y también quiere decir dar al blanco. Eso significa Torah. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la Torá y haciendo alusión como la ley, en realidad es un término bastante ambiguo, por decirlo de alguna manera, que no llena o no se impregna con la esencia que realmente lo que la palabra en sí quiere decir. Porque la palabra para instrucciones, para dar al blanco, es Torah. Lo que se tradujo en el Nuevo Testamento, o lo que nos llegó a nosotros como traducción, es ley. Entonces, eso significa la ley, significa Torah. Y Torah significa dar al blanco, significa instrucción, enseñanza. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la ley de Dios, estamos hablando de su Torah, estamos hablando de las instrucciones, ¿cierto?, que el Creador entregó, ¿cierto?, por medio de su siervo Moisés. Porque la ley, la Torah, no es de Moisés, no. Es por medio de él que la entregó, ¿cierto? Cuando él saca a su pueblo, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. De hecho, en esta enseñanza, en esta porción bíblica que se está viendo esta semana, tiene que ver con la parashá Shemot. Y parashá significa simplemente una porción de la Torá que se lee semanalmente. Recuerde que la Torá en sí comprende los 5 primeros libros, ¿cierto?, del así llamado Antiguo Testamento, ¿cierto?, que es Génesis, Bereshit, Éxodo, Shemot, Levítico, Vayikra, Números, Bamidbar
y Deuteronomio, que quiere decir Devarim. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, concentrado, ¿cierto?, donde están las instrucciones del Todopoderoso. Y de esto fue lo que hablaron los antiguos profetas hebreos, lo que habló nuestro Salvador, Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, ¿cierto? Y Él vino claramente para mostrarnos la forma clara en la cual nosotros podríamos, ¿cierto?, vivir llevando a cabo y practicando estas enseñanzas. Entonces queda definido lo que es Torah. Torah significa dar al blanco, instrucción, enseñanza. Así que dice, vamos a un texto bíblico que dice en Juan capítulo 1, versículo 17, y dice así: si bien la Torah fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Nosotros vemos que existe una tendencia a creer que la Torah ha sido reemplazada por la gracia. Esto debido a las malas interpretaciones en algunos pasajes bíblicos, principalmente de las cartas paulinas, las cuales escribió Shaul de Tarso, el apóstol Pablo, a las malas interpretaciones de las cartas paulinas, de las cuales se muestran algunos acontecimientos de los cuales son sacados de contexto. Para poder abordar estos textos en el Nuevo Testamento debemos iniciar primero que nada, ¿cierto?, definiendo lo que es la palabra Torah bajo el contexto y en el contexto, ¿cierto?, que fueron dadas las escrituras, ¿cierto?, que fue en el idioma hebreo. Entonces, nosotros tenemos la tendencia de creer, ¿cierto?, que la Torah fue reemplazada por la gracia. Hoy en día, ¿cuál es el pensamiento que se tiene? Nosotros no tenemos nada que ver con la Torah, con la ley, porque nosotros estamos bajo la gracia. Ese es el pensamiento, ¿cierto?, que fue transmitido desde Roma. Desde Roma, ¿cierto?, fue transmitido eso hasta a través del catolicismo. También debemos tener en consideración también que, ¿cierto?, mucho del pueblo evangélico, ¿cierto?, salió de la iglesia católica, lo que ellos llaman como la iglesia protestante. Entonces es normal que se tenga este concepto, es normal que se tenga esta concepción de que la Torah fue reemplazada por la gracia. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, en ningún momento, vemos, ¿cierto?, que la gracia es una licencia para reemplazar la Torah, o sea, reemplazar la ley, ni reemplazarlo, ¿cierto?, ni mucho menos decir que fue abolida, porque nosotros tenemos que ver que la Torah son los mandamientos que el Todopoderoso, al sacar al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, los haga con mano fuerte y poderosa, cumpliéndose lo que Él le habló a su siervo Abraham, cuando Él le dijo: Abraham, sal de tu parentela. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, ¿cierto?, que es lo que es la actual Irak. En este tiempo le dijo: Abraham, en ese tiempo se llamaba Abraham solamente, y cuando Él lo llama, le dice: Abraham, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham creyó, y como creyó le fue contado por justicia. Por eso le fue llamado el padre de la fe. Entonces Abraham camina con el Todopoderoso, Abraham camina con el Creador. Abraham camina con el Creador, sí. Y él se le da una promesa: Abraham, todo este lugar que tú ves, esta tierra, la tierra de Canaán, toda esta tierra que tus ojos están viendo, va a ser tuya y para tus descendientes. Abraham recorrió toda la tierra prometida, la recorrió,
y se le fue dicho que a su descendencia se le daría por heredad. Y también se le fue profetizado a Abraham, lo vemos en el libro de Génesis, donde él dijo que, donde el Todopoderoso le dice a Abraham, mira, tu descendencia, el pueblo hebreo, va a ser esclavo y va a estar allí esclavo, ¿cierto?, en una tierra extraña. Y nosotros vemos a través de la Escritura que es la tierra de Egipto, lo que en hebreo se conoce como la Mizraim, que significa Egipto. Estuvieron esclavos, ¿cierto? Van por ahí, desciende en el tiempo de Jacob, ocurre todo esto del patriarca Jacob. Él desciende con 70 personas, tal cual como lo estamos viendo en la porción bíblica de esta semana, en la Parashá Shemot, que significa, Shemot significa nombres, porque comienza, ¿cierto?, hablando acerca de las personas, ¿cierto?, que descendieron a Egipto con Jacob. Y fueron 70 almas las que descendieron ahí y salieron, ¿cierto?, mucho. De hecho, la opresión al pueblo hebreo vino porque se empezaron a multiplicar, se empezaron a proliferarse, donde los egipcios, ¿cierto?, una vez que murió el gobernador de Egipto, murió Faraón, ¿cierto?, que nombró a José como gobernador de todo Egipto, había muerto el mismo Joseph, ya Jacob había muerto, ya sus hermanos también, y él también propiamente tal. Entonces después se levanta y viene otro faraón que no conoce lo condescendiente o lo relacionado con el aporte que hizo Joseph, ¿cierto?, como hebreo al pueblo de Egipto, al pueblo de Mizraim. Y es así que en esta concepción malamente que adoptó aquel faraón, ¿cierto?, oprime al pueblo hebreo, y es ahí cuando el Dios levanta a Moisés, ¿cierto?, y le dice, se le aparece él pastoreando, ¿cierto?, las ovejas de su suegro Jetro, ¿cierto?, en la tierra de Madián, que es la actual Arabia Saudita en este tiempo. Estaba allí, ¿cierto?, porque allí está el monte Sinaí, en Arabia Saudita, allí está el monte Sinaí, en Arabia. El Pablo mismo lo dice en el Nuevo Testamento, Shaul, el apóstol Shaul, el apóstol Pablo dice porque el monte Sinaí está en Arabia. Así lo dice en una de sus cartas, lo declara enfáticamente. Y es allí cuando Moisés, ¿cierto?, apacentando las ovejas de su suegro Jetro, también tiene un encuentro. El Todopoderoso se le revela y le dice, yo soy el que soy, y se le revela, ¿cierto?, por su nombre. Entonces y le da una comisión y una asignación. ¿Y cuál es esa asignación? De ir a liberar el pueblo hebreo, ¿cierto?, con la cual Abraham se le había hecho la promesa que iba a estar 4 generaciones, ¿cierto?, iba a estar un par de generaciones, el pueblo hebreo iba a estar ahí en esclavitud. Entonces dice que ellos claman a Dios, y Dios, ¿cierto?, a través de Moisés, a través de Moshe, los saca con mano fuerte y brazo extendido, ¿cierto?, y los lleva al monte Sinaí, donde Moisés sube al monte Sinaí, y cierto, y en ese afán de que ya el pueblo pensaba que Moisés se había perdido, o un montón de pensamientos que pasaron, ellos levantan, ¿cierto?, un becerro, la famosa historia del becerro de oro, ¿cierto?, por no esperar las instrucciones que el Creador iba a enviar a través de su siervo Moisés, a través de su siervo Moshe. Y es así, ¿cierto?, que el Creador, ¿cierto?, escribe los mandamientos, ¿cierto?, en las tablas, ¿cierto?, de piedra, les escribe sus mandamientos. Y esos mandamientos nosotros los vemos, ¿cierto?, en el libro de Éxodo, de Shemot, ¿cierto?, en el libro de Éxodo, capítulo 20, ahí están los mandamientos, ¿cierto?, lo que se conoce como Torá, que, ¿cierto?, todos estos mandamientos cuelgan de 2 principales. No es que sean 2, sino que cuelgan de estos 2 en esencia.
amarás a Jehová tu Elohim, a Jehová tu Dios, lo amarás, ¿cierto? Y a Él solamente servirá, no tendréis dioses ajenos. Uno va por el lado de amar al Creador y el otro va por amar al semejante. Y en esos mandamientos, ¿cierto? Tenemos la parte de la idolatría, de no tomar el nombre de Dios en falso, de honrar a los padres, de no codiciar lo que es del prójimo, no cometerás adulterio, no robarás. Entonces vemos, cierto, que en esencia los mandamientos de Dios cuelgan de esos dos, en esencia, porque hay más mandamientos que si usted escudriña, ¿cierto?, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se conoce como el Pentateuco, pero dentro de la de la mentalidad hebrea o del pueblo de Israel, dentro se conoce como Torah, ¿cierto?, están descritos los mandamientos del Todopoderoso. Entonces, ¿por qué se cree que ya la gracia reemplazó a la Torá? ¿Y por qué? Porque hoy en día se ve con la gracia, no se ve como un empoderamiento sobrenatural para vivir una vida justa y piadosa delante del Creador, sino que se ve y se toma como una licencia para transgredir los mismos mandamientos que el Todopoderoso vociferó desde el monte Sinaí. Cuando nosotros en realidad nos colocamos los lentes correctos, entonces nosotros podemos ver las verdaderas interpretaciones y vemos como miles de denominaciones a través del mundo, ¿cierto?, han hecho una mala interpretación acerca de lo que es las cartas de Shaul, de Pablo. Nosotros tenemos que ver que Pablo ¿cierto?, es un erudito en la Torá. Él es un entendido en la Torá. ¿Me entiende? Y Pablo creció, ¿cierto?, como un israelita, ¿cierto? Aparte, Pablo viene de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Él lo mismo lo dice, porque yo también soy israelita, de la tribu de Benjamín. Él lo dice. Y ¿cierto? Él fue enseñado a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Un rabino, ¿cierto? Un maestro de la Torá, ¿cierto? Que era de mucha reputación en aquel tiempo. Entonces, Pablo jamás vive una vida, ¿cierto?, quebrantando los mandamientos. Es más, él, ¿cierto?, él vive los mandamientos, ¿cierto?, y es llamado para dar a conocer estos mandamientos, estas instrucciones, dar la Torah, ¿cierto?, a mucha gente, ¿cierto? Nosotros vemos, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, vemos como Pablo, como Rabí Shaul, ¿cierto?, viene cada cierto tiempo a celebrar las fiestas. Lo vemos, ¿cierto?, en el día de reposo, enseñando en la sinagoga, ¿cierto?, de los judíos, enseñando, ¿cierto?, las instrucciones del Todopoderoso y hablando del Mesías, Yeshua de Nazaret. ¿Qué es lo que dijo? ¿Por qué Dios levantaba a los profetas en aquel tiempo? Para denunciar que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿cierto?, había, ¿cierto?, quebrantado los mandamientos del Todopoderoso, cosa que él había dejado estipulado. Y escucha, Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, escucha, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y le dice, y acontecerá que estas bendiciones te alcanzarán si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, y te alcanzarán estas maldiciones si desobedecieres y quebrantares estos mandamientos. Escoge tú la vida, Israel, para ti y tu descendencia, para que vivas y seas prosperado. Entonces, ¿cierto?, los profetas, ¿cierto?, se levantaron en aquel tiempo, ¿cierto? ¿Para qué? Para denunciar. Y por revelación, Dios le habla a Moisés, ¿cierto?, que al transcurrir del tiempo el pueblo de Israel se iba a desviar, ¿cierto?, al quebrantar los mandamientos. Ellos iban a caer en la idolatría, iban a caer en el paganismo, ¿cierto?, adoptando las
costumbres y la cultura, ¿cierto?, de los paganos, ¿cierto?, de los pueblos extranjeros, dice, y provocan al Creador, ¿cierto?, adorando y rindiendo culto, ¿cierto?, a estas deidades paganas. Con lo cual el Creador había sido explícito, le había dicho: no así acontecerá contigo, Israel, no adoptará las costumbres de los otros pueblos, porque por su maldad, por su gran pecado, ¿cierto?, yo voy a echar estas naciones delante de ti y te voy a dar la tierra a la cual tú vas a entrar en posesión, cosa que se logra en el tiempo de Josué, en el tiempo de Josué. Él los introduce a la tierra prometida, pero ya Moisés, por revelación, este pueblo es duro de servir, ¿cierto?, y se iba a rebelar contra los mandamientos. Y es así donde el Creador les dice: pero Jehová, tu Elohim, Jehová tu Dios, levantará a otro profeta como Moisés en el tiempo futuro, ¿cierto? Y a él Shema, y a él oiréis, y a él obedeceréis sus palabras. Y aquel que no fuere obedecer estas palabras, dice que será cortado del pueblo. Imagínense, y ese profeta que se levanta en el futuro está haciendo directamente alusión al profeta Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret. Y la gente, cuando él empieza a hacer los milagros, ellos dicen: oh, un gran profeta ha nacido, se ha levantado entre nosotros, al mismo pueblo de Israel. Sin darse cuenta, estaba corroborando las palabras que el Todopoderoso ya le había dicho, ¿cierto?, a Moisés, que en el futuro se levantaría un profeta como Moisés, ¿cierto?, y que a él el pueblo estaría, ¿cierto?, estaba determinado a oír y obedecer sus palabras. Por eso él vino, Yeshua de Nazaret vino aquí para enseñarnos a nosotros la forma correcta de vivir los mandamientos. Vamos a Mateo 5:17, donde dice, dice claramente, Yeshua dice: no piensen que yo he venido a abolir la ley, la Torá, ni a los profetas, dice, ni a quebrantarla. Él dice que, porque de cierto les digo que no pasará ni una tilde. Cuando se habla de la tilde, está haciendo alusión a la yud, a la letra yud, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, ¿cierto? Ni una tilde, ¿cierto?, hasta que todo lo que esté en la Torá escrito se cumpla. No van a pasar el cielo, no va a pasar el cielo y la tierra hasta que todo lo que esté escrito en la Torá se cumpla. Y nosotros vemos que el cielo y la tierra aún no ha pasado. Y Yeshua lo dijo, que no pasará, ¿cierto?, ninguna cosa de lo que está escrito en la Torá hasta que haya pasado cielo y tierra que no se haya cumplido. O sea, él está diciendo claramente que la Torá está vigente, y él lo sigue diciendo más abajo. Dice: porque cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos de la Torá y así los enseñó a los hombres, muy pequeñito será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que haga estos mandamientos, o sea, que los cumpla, dice, grande será llamado en el reino de los cielos. Porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:17 hacia abajo, usted lo puede encontrar textualmente. Palabras dichas por el Mesías, por el profeta, ¿cierto?, por ese profeta que el Todopoderoso le había dicho a Moshe que se levantaría en el tiempo postrero, el cual el pueblo estaba, ¿cierto?, determinado a Shema, a oír y a obedecer. Entonces, si nosotros como creyentes, si nosotros como discípulos del Mesías, ¿cierto?, tenemos, ¿cierto?, que guardar sus mandamientos, ¿cierto?, y guardar el testimonio de Él, que Él es el Mesías, el cual vino a este mundo a enseñarlo la forma correcta, ya que Él sabía, con anterioridad, el Todopoderoso sabía con anterioridad que el pueblo de Israel agregaría mandamientos a la Torá, donde dice en Deuteronomio 4:2, dice: no agregarás
ningún mandamiento a la palabra que yo te mando, sino que cuidaré, dice que tendrás que cuidar cuidadosamente de cumplir con lo que se te ha ordenado. Así está escrito. Y en el afán de resguardar eso, los prushim, los fariseos, ¿cierto? Se inventaron, ¿cierto? Inventaron mandamientos, y esos son llamados como takanot. Y los takanot son las tradiciones de los hombres, ¿cierto? Las tradiciones de los ancianos, ¿cierto? Que en la cual Yeshua nos previno y nos dijo: ustedes no sigan la tradición, no sigan los takanot, las tradiciones de los hombres, que los fariseos agregaron deliberadamente, porque ellos se sentaban en la silla de Moisés, ¿cierto? Y ellos decretaban, ¿cierto? Y eso usted lo puede encontrar en el Talmud, donde ellos, ¿cierto?, agregaron mandamientos, y cuando ellos, ¿cierto?, decretaban un mandamiento, hasta el Todopoderoso tenía que sujetarse y acatar esto. Esto era el pensamiento que tenían los fariseos. Para que nosotros entendamos con el pensamiento que tenían los fariseos, ¿cierto?, el sistema religioso de aquel tiempo, ¿cierto?, agregaron mandamientos, ¿cierto?, y por ello, ¿cierto?, cayeron en maldición, porque dice: no agregarás mandamientos de la palabra, de la Torá, que ya el Todopoderoso, ¿cierto?, había ya determinado. Y Yeshua de Nazaret deliberadamente quebranta esos mandamientos, esas tradiciones de los ancianos, quebranta, ¿cierto?, esos mandamientos de hombre. ¿Cómo tenemos un mandamiento de hombre? Cuando ellos, ¿cierto?, por ejemplo, ellos inventaron, ¿cierto?, una regla, un mandamiento, un takanot, que en el Shabbat significa día de descanso, día de reposo, está estipulado en Éxodo 20. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. Dice Shabbat, no domingo. Dice, acuérdate del Shabbat, no del domingo. Y dice claramente, y dice que Yeshua, ¿cierto?, quebrantó deliberadamente los mandamientos. Y porque los fariseos habían inventado un takanot, un mandamiento de hombre, donde ellos determinaban cuánto era lo que se podía caminar en el Shabbat, cosa que en la Torá no está estipulado. Dice simplemente el mandamiento del Shabbat que descansarás, no harás obra, ¿cierto?, de siervo. No, que el mandamiento es descansar, dedicárselo al Creador, a descansar, a compartir con tu familia, a dárselo, ¿cierto?, a esa comunión con el Creador. Descansa en el Shabbat. Eso quiere decir. Pero ellos inventaron esa regla que no se podía, que en el Shabbat no se podía cargar el lecho. Por eso que cuando Yeshua sana a este paralítico, ¿cierto?, lo sana en el Shabbat, y le dice, toma tu lecho y anda. Y ellos le dijeron, y ellos se espantaron, le dijeron: pero estás quebrantando el Shabbat, no te es lícito tomar tu lecho en el Shabbat. Y Yeshua deliberadamente quebranta esos takanot, esos mandamientos de hombre, porque el mandamiento era descansar. No era lícito, ¿cierto?, dejar libre, ¿cierto?, o que tuviera reposo, o sanar a la gente en el día de reposo. Es lícito hacer el bien en el Shabbat, porque es un día para el Creador. Pero los fariseos, ¿cierto?, en su afán, ellos agregaron mandamientos. ¿Y cuál tenemos, cierto, el problema ahora con las religiones? Que las religiones, ¿cierto?, han quitado los mandamientos del Todopoderoso que Él vociferó desde el monte Sinaí. ¿Cómo? ¿Cómo lo vemos nosotros? Lo vemos como diciendo que la Torá ya está abolida y que ahora nosotros vivimos por la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el empoderamiento sobrenatural para vivir una vida justa, ¿cierto?, delante del Creador. Pero no es una licencia para quebrantar los mandamientos del Todopoderoso, porque está escrito: cualquiera que haga estas cosas vivirá por ellas, haciendo alusión a la Torá. Entonces, y vemos, ¿cierto?, el apóstol Santiago diciendo: porque el pecado es transgresión a la Torá.
¿Qué es lo que es pecado? Es transgresión, ¿cierto? Quebrantar deliberadamente los mandamientos del Todopoderoso. ¿Cómo es quebrantar? Por ejemplo, que si yo descanso un domingo, ¿cierto? Yo lo quebranto porque el mandamiento es descansar en el Shabbat. Cada vez que nosotros deshonramos a nuestros padres, ¿cierto? Estamos quebrantando el mandamiento de la Torá. Cada vez que nosotros adulteramos, ¿cierto? Estamos quebrantando el mandamiento de la Torá. Cada vez que nosotros estamos codiciando, ¿cierto? Lo de nuestro prójimo, hablando mal de una persona, dañando su reputación, estamos quebrantando deliberadamente la Torá. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, amamos a Dios. Cuando nosotros no levantamos falsos testimonios contra de nuestro hermano, amamos a nuestro prójimo. Cuando nosotros guardamos el Shabbat, estamos amando a Dios, al Todopoderoso. Y así le puedo dar un montón de ejemplos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tenemos la ley de los ancianos. La ley de los ancianos, ¿cierto? Lo que se conoce como la Torá oral. Que Yeshua dice que son los takanot, que son las tradiciones de los hombres. Y tenemos la Torá, la ley del Creador. Entonces, cuando Pablo habla de eso, tenemos que tener muy claro el concepto de qué es lo que está hablando. Porque todos los que están bajo las obras de la ley, ¿cierto? Están bajo maldición. Escuche bien, dice bajo las obras de la ley. ¿Y cuáles son las obras de la ley? Las obras de la ley son las tradiciones, los takanot, los mandamientos, ¿cierto? Que se inventaron los fariseos, ¿cierto? Los que viven de acuerdo a eso, dice que están en maldición. Pero los que guardan los mandamientos, la Torá del Creador, tal cual como el Creador la dictó, ¿cierto? Y dice, el que haga estas cosas, vivirá por ellas. Y eso te traerá bendición, porque esa es la cerca de protección. Entonces nosotros tenemos que entender el contexto, porque Pablo como fariseo, Shaul como fariseo que se crió en ese sistema religioso, él conocía a la perfección los mandamientos, los takanot que se inventaron los hombres, los cuales Yeshua dijo que no los siguiéramos. No siguiéramos esos takanot, sino que guardáramos las palabras. Y él dice, todo lo que los fariseos enseñan en la sinagoga, haciendo alusión a la Torá, guárdelo, pero no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque ellos imponían que los mandamientos de hombres, los takanot, no hagan de acuerdo a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen guardar el Shabbat, ¿cierto? Guardar el Shabbat, ¿cierto? Pero ellos le ponían otros mandamientos, invalidando así el mismo mandamiento. Y el Creador dice, no añadirás ningún mandamiento, ninguna la palabra que yo te mando hoy, sino que cuidarás de hacerlo como Jehová tu Elohim te lo ha enviado, te lo ha enseñado. Eso es lo que quebrantó Yeshua de Nazaret deliberadamente. Entonces, ¿cuál es nuestro modelo a seguir? Yeshua de Nazaret. Cada vez que el pueblo de Dios quebrantó los mandamientos, Dios levantaba al profeta y le decía, por esto, de hecho, ¿cierto? En el tiempo del profeta Jeremías, cuando se fueron a exilio, ¿por qué fueron? Porque Israel, ¿cierto? Judá, no guardó, ¿cierto? El año de reposo y no lo hizo durante ¿cierto? 490 años, no lo hicieron. Y el séptimo año se tenía que descansar. Y como no lo descansaron, durante todos esos años, pasaron todos esos años que le debían a la tierra por quebrantar el mandamiento, tuvieron que pasarlo en exilio. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora, ¿la Torá está vigente o vivimos por la gracia solamente? ¿Es la gracia la licencia para quebrantar los mandamientos de la Torá? De ninguna manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos pues en el pecado para que abunde en nosotros la gracia?
En ninguna manera. En ninguna manera. Nosotros no podemos vivir quebrantando los mandamientos de Dios, ¿cierto? Para decir, no somos justificados por gracia. No, la gracia del Señor me salva. Claro, y nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios. Y Él dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, y los fariseos tenían un montón de tradiciones de hombre, no fuese, si nuestra justicia, nuestra forma de vivir no es mayor a la que no entraremos en el reino de los cielos. Yeshua lo dijo, cualquiera que haga estos mandamientos y así los enseña a los hombres, grande será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los quebrante y así los enseña a los hombres, pequeñito va a ser llamado en el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros vemos la gran diferencia, tenemos que ver, ¿cierto? O cuando dice las obras de la ley, se está refiriendo netamente a las obras de, ¿cierto?, de la tradición de los ancianos, a los mandamientos de hombres, de la cual las obras muertas, que dice, las obras muertas, porque eso no estaba estipulado en la Torá. Y cualquiera que viva con esas cosas, ¿cierto?, y así las enseña a los hombres, pequeñitos va a ser llamado en el reino de los cielos. Pero no así la Torá, porque dice, cualquiera que haga estas cosas, vivirá por ellas. Escoge Israel la vida. Ahora, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, a Pablo, si la gente ni siquiera ha entendido quién es el apóstol Pablo, no saben, no entienden quién es. Pablo no es una persona que no conoce la Torá, él conoce la Torá. Él es un israelita de la tribu de Benjamín. Y él conoce las enseñanzas del sistema fariseico, del sistema religioso del primer siglo. Por eso él habla de las obras de la ley, habla de las obras muertas, pero también en su carta hace la diferencia entre la Torá del Creador. Porque nosotros debemos renunciar al pecado de transgredir. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio claro, ¿cómo saber cuando una persona está viviendo en el espíritu y cuando está viviendo en la carne? Porque el hombre que vive en el espíritu no siente aversión por los mandamientos de Dios. No siente aversión por los mandamientos de Dios. Es más, para él es placentero guardar los mandamientos de Dios, porque sabe que ahí está la bendición. Porque Dios, el Eterno se lo dijo, escoge Israel y estas bendiciones te alcanzarán si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, de Jehová tu Dios, andando en sus mandamientos y estatutos que yo te mando hoy. Bendito sea el nombre del Creador. Entonces, mucha gente no conoce, no entiende el contexto. ¿Es pues la gracia una licencia para quebrantar los mandamientos de Dios? En ninguna manera. Santiago lo dice, que el pecado es transgresión. ¿Es transgresión a qué? A la Torá, a la ley de Dios. Y cuando habla de ley de Dios se está refiriendo a la Torá. Cuando habla de la ley, de las tradiciones de los hombres, de las obras muertas, sepa usted que se está refiriendo a los takanot, que Yeshua de Nazaret dijo, ustedes invalidan el mandamiento por su tradición. Pablo conocía los takanot del sistema fariseico del primer siglo. Claro que lo conocía. Claro que lo conocía. ¿Conocía la Torá el apóstol Pablo, Shaul? Claro que sí. Y él dice que nuestro blanco, que nuestro modelo a seguir es el Mesías, Yeshua de Nazaret. Porque Él vino a enseñarnos cómo vivir y cumplir esos mandamientos. Ahora la salvación no es por méritos propios, pero las recompensas son por méritos, son por obediencia. Y eso es lo que usted tiene que tener claro. La salvación
no es cierto por obediencia a la salvación. No, la salvación es por la fe en el Mesías Yeshua de Nazaret. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, transgredieron la Torá, están destituidos de la gloria de Dios. Porque así estaba escrito que iba a ser cortado del pueblo. Pero por su sacrificio, por su sangre que Él hizo, ¿cierto? Justo cuando se celebraba la fiesta de Pesaj, el 14 de Nisan, el 14 de Aviv, cuando fue crucificado entre las 2 tardes, ¿cierto? Ese sacrificio, ¿cierto? Ahora nosotros tenemos acceso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mi Padre y yo vendremos a esa persona y haremos morada en él. No podemos seguir diciendo, predicando. Dios está levantando a gente en este tiempo que ame al Todopoderoso. Cuando nosotros amamos a Dios, ¿cómo se traduce ese amor a Dios? Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, o sea, sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Pero el viejo hombre que está dentro de nosotros siente aversión por esos mandamientos. Pero ese hombre nuevo ama guardar esos mandamientos y ponerlos por obra. Ama, se deleita. Eso significa, porque esa es la buena nueva. La buena nueva es que en el principio se escribieron las tablas, los mandamientos de Dios en piedra, pero ahora las buenas nuevas son las que tú mismo tienes que traer tus propias tablas de tu corazón y que el Espíritu de Dios escriba los mandamientos de Él en tu mente y en tu corazón. Esas son las buenas nuevas. Que ya los mandamientos ya no están en tablas de piedra, ahora están en nuestra mente y en nuestro corazón. Y este es el pacto renovado que haré con la casa de Israel, con la casa de Judá. Escribiré mis mandamientos en su mente y en su corazón. No como en el principio, que los quebrantaron. Yo se los di en la tabla, se los escribí en tablas de piedra, pero los quebrantaron. Pero ahora pondré mi espíritu, como dice el profeta, les daré un corazón de carne, que ame los mandamientos de Dios, que sienta ese amor por hacer la voluntad del Todopoderoso. Ahora la decisión es suya. Ninguna condenación hay para aquellos que están en el Mesías Yeshua de Nazaret, guardando su testimonio y guardando sus mandamientos. Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Porque cualquiera que quebrante los mandamientos y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahora en este tiempo Dios está levantando gente que ame los mandamientos, gente que quiera vivir en el Espíritu. ¿Eres tú un hombre, una mujer que vive en el Espíritu o que está viviendo en la carne? Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia y seas prosperado. Pero Él te dice, estas cosas te van a alcanzar si quebrantas los mandamientos del Todopoderoso, adoptando la costumbre y la cultura de las otras naciones. No será así contigo, Israel. Contigo no será, porque tú eres un reino de sacerdotes y de gente santa. El reino tiene una constitución y la constitución es la Torá. Esa es la constitución de este reino. Del reino de Dios es su Torá. Lo que el Mesías vino a vivir y a enseñar. De hecho, si el Mesías lo hubiese quebrantado, y hubiese dice, no, ahora es todo por gracia, quebranten deliberadamente los mandamientos de Dios, él hubiese sido un falso Mesías. Pero su calidad de obediencia, ¿cierto?, lo puso en esa posición de ser la parte expiatoria por Israel y por los gentiles, por todo este pueblo, por toda la humanidad. Lo catapultó a ser ese cordero, porque si él lo hubiese quebrantado,
¿no podría haber hecho la expiación por nosotros? Deseo de todo corazón que el Eterno, el Creador, ponga un nuevo corazón en ti, un corazón de carne, que ame los mandamientos del Todopoderoso y que quiera caminar en sus estatutos, para que vivas tú y tu descendencia y seas prosperado. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Jehová tu Dios, tu Elohim, uno es. Así como el Mesías es uno con el Padre, así nosotros seamos uno, teniendo el testimonio del Mesías, del Salvador en nuestro corazón y andando en sus mandamientos. Porque lo que se avecina para este tiempo es difícil. Lo que se avecina para este tiempo es difícil. Nosotros estamos viviendo en una de la generación más perversa que ha habido en todos los tiempos. Estamos viviendo en la generación más perversa que se ha visto en todos los tiempos. Y se acerca lo que se conoce como el tiempo de la tribulación. La tribulación viene primero. Lindo es que aquí yo te dijera o que te transmitiera, no, viene el Señor primero por lo suyo. No, viene la tribulación, viene la persecución. Y Apocalipsis dice, he aquí la paciencia. Y la paciencia significa perseverancia, la gracia para sufrir, para pasar al otro lado. La paciencia de los santos, que guardan los mandamientos del Creador y retienen el testimonio de Yeshua de Nazaret. Por eso Él te llama, ¿cuál es el desafío? De romanízate, de esa influencia babilónica, de esa influencia pagana que viene desde la torre de Babel hasta estos días. De romanízate, hay que sacar esa influencia de nosotros para que tengamos un corazón circuncidado delante del Creador. Y dice la palabra de Dios en Efesios 2, capítulo 2, dice, antes estábamos sin ciudadanía, ajenos de la ciudadanía de Israel, de los pactos de su pueblo, sin Dios y sin esperanza, pero ahora hemos venido a ser cercanos por medio de Yeshua de Nazaret, el Mesías. Así que bendiciones, que el Señor ponga en ti un corazón de carne y ponga un nuevo espíritu en ti, y Él soplará espíritu de vida sobre esos huesos y sobre cada uno de nosotros. Bendiciones, shalom, shalom, que el Eterno te bendiga. Bendiciones de parte del Creador. Un abrazo, bendiciones para mi pastor Francisco, que lo veo allá conectado. Bendiciones para mi hermano Cristian Andrés. Bendiciones para mi madre que está ahí, los que veo conectados, y a todos los que han estado ahí, y a toda esta audiencia que nos ha escuchado a través de las ondas radiales y a través de la plataforma de Facebook. Así que un abrazo, bendiciones, Padre del Creador, bendiciones.